Muy buenos días, el tema de hoy es el balance de Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 30, versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. El balance de Dios. Ayer mirábamos el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, conocer de Dios, pero también cuando conocemos de Dios, el no apartarnos de Dios, no fallarle a Dios. Y el balance de Dios tiene que ver con la parte financiera, una parte en la cual nos afecta a diario a usted y a mí, más con la situación que se vive a nivel mundial, a nivel global. Nos afecta siempre y cuando usted y yo dependamos del mundo. Ay, es que la economía, es que cómo están pasando el dinero, que le subió el dólar, bajó el dólar, que es que la economía está decayendo. Pero si dependemos de la economía del mundo, podemos flaquear y podemos entrar en pobreza o en ruina. Y podremos de pronto renegar contra Dios. Porque aquí el proverbista lo dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa palabra que a veces viene de otras fuentes. Ay, es que con esta situación, es que esta economía, es que ese gobierno. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y el pan necesario no quiere decir que es que usted y yo vivamos solamente con el pan diario. Recordemos cómo vivió el pueblo de Israel. Él vivió con el maná. Pero si usted y yo vivimos del pan diario, estamos en el desierto. El pueblo de Israel vivió en el desierto y fue cuando el Señor lo alimentó con maná, porque no tenían que comer y el Señor les mandó pan del cielo. Pero dice la palabra que este pueblo era alimentado a diario. Ellos no podían guardar el maná para el otro día, porque el otro día amanecía mohoseado. Ya ese pan no servía, ese maná no servía. El Señor decía que tenían que comer a diario lo que les enviaba. Y ese maná es que a veces vivimos con ese maná. Y estamos en el desierto, esperando a ver si pronto cómo nos va mañana. Bueno, por lo menos hoy ya tenemos que comer. Pero aquí dice, no me des pobreza ni riqueza y manténme del pan necesario. Pan necesario en el cual a veces vivimos solamente con él a diario, ya que tenemos que nacer como dice Pablo. Si en este contexto cuando yo tengo y cuando no tengo, Dios es mi fortaleza, ya que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que nos sostiene es Dios. Las finanzas de la economía es el Dios el que da el proveer, da el poder para hacer las riquezas. Él mismo nos lo da a usted y a mí. Pero ahí, como lo dice la palabra, es una expresión en la cual usted y yo debemos obrar y actuar. Es algo que el Señor nos enseña, porque es ahí donde podemos conocer y entender los misterios y los designios del Señor. ¿Quién es el problema? ¿Dios o el dinero? ¿El problema es del hombre o es de Dios? El hombre, si cuando tú eres cuando tú eres pobre o lo que se te da es por robar, tú tienes un problema de carácter, porque solamente encuentras ese ingreso, ya que todos pasamos momentos de necesidad y no recurrimos al robo. Así que este era un hombre que tiene un problema de carácter. ¿Por qué? Porque ve solamente una solución y es robar. Si Dios te prospera o te olvida y te olvidas de él, tú eres el problema. Pero el verdadero problema de este es el hombre, no es Dios. Ya que en los versos anteriores encontramos en el Proverbio 32 al 3, dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Aquí en la palabra nos enseña que esta es una persona prácticamente necia, torpe, una persona que no tiene entendimiento. Así que el que dice más adelante que de ser rico o de pobre se olvidará de Dios. Desde el principio se dice que es un necio, ya que esta persona actúa en sus instintos, su conocimiento, su carácter, su voluntad, sus estrategias, ya que él mismo nos dice que es un tonto porque no tiene entendimiento de hombre, o es un hombre que solamente se basa en sus estudios, en sus conocimientos, en lo básico. Esto dice que esta persona necesita manejar debidamente las finanzas, ya que necesita ese entendimiento, tener ese entendimiento, esa sabiduría y la ciencia del Dios Todopoderoso, el conocimiento, su sabiduría para prosperar. Ya que en esto encontramos que pueden haber tres niveles: la administración básica, que es un activo o un pasivo, cuadrar una cuenta, cómo poder tener esas cuentas claras a diario. En lo básico necesitamos sabiduría, entendimiento para ver más allá, que el entendimiento es la aplicación
del entendimiento a otro nivel, entender, conocer ese nivel que el Señor nos quiere llevar en las finanzas, en la economía, pero a veces somos tan malos administradores que precisamente por eso nos vivimos alcanzados, porque no administramos con sabiduría y entendimiento. Pero cuando vamos a la luz de la palabra del Señor nos enseña cómo obrar y actuar. A veces como que actuamos como el necio, no nos metemos en todo asunto, nos entrometemos en todo negocio sin tener orientación y dirección del Santo, sin poder tener ese entendimiento a la luz de la palabra, de lo que el Señor nos quiere dar a conocer y entender. Por eso en cada vez que leemos los proverbios encontramos esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, esa palabra, esa verdad que el Señor quiere obrar en usted y en mí, para tener un balance, y ese balance que sea de Dios, porque miramos nuestras arcas y están vacías, porque hacemos un mal balance. Nos enfrascamos, nos metemos en todo asunto, pero no nos sentamos a mirar cómo estamos actuando, cómo estamos metiéndonos en negocios. ¿Qué me dejó? ¿Será que sí me sirve este negocio? Lo coloco delante de Dios y que Dios me esa sabiduría y esa inteligencia. Porque ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo negocios, proyectos, pero se ve alcanzado y vive con plata prestada, o vives con negocios prestados, o vive al ras y vive más bien tapando huecos y es tapando huecos, pero no ve resultados de sus finanzas, su economía, porque obramos y actuamos ese nuestro conocimiento? Es que a mí siempre me va bien, siempre me ha ido bien, pero ¿cuánto tiene usted guardado en su bolsillo? ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto ganó? No, pero yo sé que me va bien, yo sé que me está yendo muy bien, y ni siquiera hacemos un balance delante del Señor, cómo estamos obrando y actuando, porque encontramos que el balance de Dios es perfecto, y Él quiere que usted y yo entremos en esa balanza, la balanza que lo colocamos delante de Él, porque hacemos negocios a la ligera, hacemos proyectos a la ligera, compramos cosas que ni necesitamos, ni cosas que creemos que vamos a necesitar algún día, cosas para llenarnos, como que llenando vacíos, comprando cosas, pero miramos y después, ¿para qué compré eso? Ya no lo necesito, o lo usamos un mes o 2 meses, ya no lo necesito. Y ahí se va el balance que hacemos usted y yo, que creemos que estamos actuando bien, pero estamos actuando mal. Ya que lo necesitamos es la palabra de Dios, ya que la sabiduría, el carácter, saber que todas nuestras finanzas van a fluctuar, que va a haber momentos altos, pero también momentos bajos. Tenemos que manejar una vida en la cual podamos conocer y entender que tenemos que planificarnos, proyectarnos hacia el futuro. No podemos estar pensando en obtener y querer más, y observándonos pensando que si no alcanzamos somos unos fracasados. Tampoco podemos pensar que vamos a ser más felices si tenemos menos. Eso no es lógico, ya que tenemos que vivir en un balance, en ese plan de Dios para nuestras vidas. Saber que Dios nos cuida, que tenemos que trabajar, ofrendar, diezmar, pero también pedirle al Señor esa sabiduría, esa inteligencia para saber manejar nuestras vidas, cómo hay que momentos que podemos ahorrar. ¿Y por qué no ahorramos? Porque nos parece fácil. Yo creo que me va a ir bien mañana, yo creo que este negocio se me va a dar y me va a ir muy bien, entonces como que derrochamos, despilfarramos, pero no pensamos más adelante. ¿Y qué tal si el negocio no se da? ¿Qué tal si el negocio se cae? ¿Qué tal si las finanzas no son como yo pienso, yo creo? Y le echamos la culpa a Dios, porque es que Dios, ¿por qué me permitió ahora? Dios, ¿por qué me permitió meterme en ese negocio? Pero yo tanto que le pedí a Dios que este negocio se diera, y como que involucramos a Dios en los problemas y creemos que Dios está en el asunto, pero ni siquiera le pedimos una señal a Dios si yo voy a meterme en ese negocio o no. Señor, dame claridad, dame entendimiento, Señor, dame ese balance de Dios para yo saber cómo obrar y actuar en cada decisión, que yo no actúe en mis sentimientos, no actúe en mis emociones, no actúe en mis conocimientos, peor aún, que no actúe con la dirección de otras personas porque les fue bien, porque ellos sí se les dio las cosas, los negocios, los proyectos, entonces yo me voy a meter ahí. No. Por eso es precisamente que hay tantas personas que viven alcanzadas económicamente, precisamente porque lo hacen acorde a sus emociones, sus pensamientos, o porque yo me baso en el dólar, o porque yo me baso en este negocio, o porque yo me baso en este proyecto que me va a ir muy bien, a tal persona le fue bien y yo sé que a mí me va a ir muy bien. No, todos los casos no son iguales, todos los casos no se dan en la misma situación. En el balance del Señor encontramos en el libro de Proverbios la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia, cómo debemos obrar y actuar para cada situación, pero para cada negocio. Por eso, como el Señor a este hombre lo hizo tan multimillonario, a Salomón, un hombre entendido
en la palabra, un hombre entendido también en los proyectos, los negocios que el Señor le permitía hacer a él, y fue un hombre que supo manejar muy bien sus finanzas, porque era el hombre más rico que había en ese tiempo. El Señor quiere llevarnos a usted y a mí en el balance de Dios, ese balance, pero guiados en su sabiduría, en su entendimiento, en su inteligencia, en su palabra y en su verdad, para llevarnos a hacer un balance justo y perfecto delante de Dios en Cristo Jesús.